Hay un hongo que vive a nuestro alrededor, ¿eh? A menudo lo asociamos a las palomas en las plazas de las ciudades. Durante mucho tiempo fue la causa de una enfermedad tan rara que era casi una curiosidad médica. Pero algo cambió drásticamente en el siglo XX. Es un hongo que no se come, se inhala. Y una vez dentro, puede emprender un viaje silencioso hasta el cerebro y, bueno, desatar una meningitis crónica. Hoy vamos a explorar a fondo el mundo de la criptococosis. Nuestra fuente es un capítulo del Manual de Medicina Harrison, Principios de Medicina Interna, lo que nos permitirá un análisis muy detallado. La misión es desentrañar qué es este hongo, por qué algunas personas se enferman y otras no, cómo la epidemia del VIH cambió por completo su historia y cómo la ciencia médica lo combate. ¿De acuerdo? Empecemos por el principio. El culpable tiene un nombre que suena bastante imponente, Cryptococcus. Pero he leído en el material que no es una sola entidad, ¿verdad? Exacto. Ese es el primer nivel de complejidad. Cuando hablamos de enfermedades humanas, nos centramos en dos especies principales, Cryptococcus neoformans y Cryptococcus gattii. Pero lo fascinante es que la genética moderna nos ha revelado que cada una de ellas no es una especie monolítica, sino lo que llamamos un complejo de especies. Imagina un árbol genealógico con muchas ramas cercanas. O sea que hay una enorme diversidad genética oculta bajo esos dos nombres. ¿Y esa complejidad interna afecta, digamos, el tratamiento o el diagnóstico de un paciente? Es una gran pregunta. A nivel de investigación y epidemiología, es fundamental para rastrear brotes y entender la evolución del hongo. Pero para el médico en la clínica, afortunadamente, la respuesta es más sencilla. A pesar de su diversidad genética, todas estas variantes causan la misma enfermedad, la criptococosis, y responden a los mismos tratamientos. Así que para nuestra conversación podemos centrarnos en las dos grandes familias, Neoformans y gattii. Entendido. Ahora, uno de los aspectos más curiosos que resalta la fuente es de dónde viene este hongo. No es como un resfriado que se pasa de una persona a otra. Para nada. Es una infección que se adquiere del ambiente. Y aquí es donde las dos especies muestran, personalidades completamente distintas. C. Neoformans. Es la especie cosmopolita. Se encuentra en todo el mundo y su nicho ecológico clásico es el suelo enriquecido con excrementos de aves, sobre todo de palomas. La típica imagen de las palomas en la ciudad. Pero, un momento, mencionaste dos especies. Si Neoformans está con las aves, ¿dónde encontramos a gattii? Esa es la otra cara de la moneda. C. gattii no tiene ninguna asociación con las aves. Su hábitat son los árboles. Se ha aislado de la corteza y los desechos de diversas especies de árboles, siendo los eucaliptos los más famosos. Un momento. Si uno vive en el excremento de palomas y el otro en árboles de eucalipto, eso suena a dos mundos distintos. Significa que el perfil del paciente típico para cada uno es completamente diferente. Has dado en el clavo. Es la consecuencia más importante de esa diferencia de hábitat. C. neoformans es el ejemplo del libro de un patógeno oportunista. Ataca cuando las defensas del cuerpo están bajas. ¿Y a qué tipo de personas nos referimos? El riesgo es muy alto para individuos con un sistema inmunitario deprimido. Pacientes con cánceres de la sangre como leucemias o linfomas, receptores de trasplantes de órganos que toman fármacos inmunosupresores, personas en tratamiento prolongado con glucocorticoides y, por supuesto, el grupo que redefinió la historia de esta enfermedad, los pacientes con una infección avanzada por VIH, específicamente cuando su recuento de linfocitos TCD4+, que son los directores de la orquesta inmunitaria, cae por debajo de 200. Ok. Entiendo el modelo oportunista de Neoformans, pero leí en el material que C. gattii, el de los árboles, es diferente y francamente me pareció muy sorprendente. ¿Por qué se le considera la gran sorpresa? Porque rompe por completo ese esquema. Tradicionalmente se pensaba que C. gattii estaba confinado a climas tropicales y subtropicales, pero el verdadero shock fue descubrir que, a diferencia de su primo, a menudo infecta a personas cuyo sistema inmunitario está perfectamente sano. Eso es realmente alarmante. Cambia la idea de que esto solo le pasa a gente con las defensas bajas. Exactamente.
El evento que lo cambió todo fue un brote masivo que comenzó en la isla de Vancouver, en Canadá, en 1999. Fue causado por una cepa de C. gatti particularmente virulenta que luego se extendió al noroeste del Pacífico de Estados Unidos. Afectó a personas sanas, a sus mascotas, a animales marinos. Fue un shock para la comunidad médica, demostrando que este hongo podía ser un patógeno primario capaz de causar enfermedad en cualquiera. Vaya historia. Entonces, tenemos un hongo en el ambiente. ¿Cómo hace el viaje desde la corteza de un árbol o el suelo de una plaza hasta causar una meningitis devastadora? La puerta de entrada son los pulmones. Se inhalan las partículas infecciosas. Pueden ser células de levadura que se han secado y son lo suficientemente pequeñas para viajar en el aire, o bien esporas. Una vez en los alveolos pulmonares, se encuentra con la primera línea de defensa. ¿Y qué pasa entonces en la mayoría de los casos? Porque si está tan extendido, deberíamos estar todos enfermos. Precisamente. En la gran mayoría de las personas sanas, las células inmunitarias del pulmón, como los macrófagos, son muy eficaces. Reconocen al intruso y lo eliminan, y la persona ni se entera. Simplemente lo eliminan. ¿O puede pasar algo más? Ahí está la clave. A veces, en lugar de una eliminación completa, el sistema inmunitario lo contiene. El hongo no es destruido, sino que es encerrado en pequeñas estructuras inflamatorias llamadas granulomas. Allí puede quedar en un estado latente, dormido, durante años o incluso décadas. O sea que muchos de nosotros podríamos estar albergando este hongo ahora mismo sin saberlo. La evidencia serológica sugiere que sí. La primera exposición y esta infección latente suelen ocurrir en la infancia. Por eso la enfermedad clínica, la criptococosis, es la excepción, no la regla. Es la reactivación de esa infección latente, a menudo muchos años después, y ante una caída de las defensas, lo que suele causar la enfermedad. Y esa reactivación es cuando se pone peligroso. ¿Cómo escapa del pulmón y a dónde va? Su destino predilecto, y el más temido, es el sistema nervioso central. Para llegar al cerebro, tiene que superar la barrera hematoencefálica, que es una especie de muralla biológica de alta seguridad. Y para ello es muy astuto. Una de sus estrategias es la del caballo de Troya. ¿Cómo funciona eso? Se deja fagocitar, o sea, comer, por un macrófago, una de nuestras propias células inmunitarias. Pero en lugar de ser destruido, sobrevive en su interior. Luego, el macrófago, como parte de su patrullaje normal, cruza la barrera hematoencefálica, llevando al polizón directamente al cerebro. Una vez allí, el hongo sale de la célula y empieza a multiplicarse. Es increíble. Literalmente secuestra a nuestras propias células de defensa para que le sirvan de taxi y lo pasen por el control de seguridad del cerebro. Y una vez allí, llega preparado para la batalla. Sí, tiene varios factores de virulencia, pero el más importante y distintivo es su cápsula de polisacáridos. Es una capa gruesa y gelatinosa que lo envuelve. ¿Y para qué le sirve esa cápsula? Es como un escudo de invisibilidad. Su composición y estructura física impiden que las células inmunitarias puedan agarrarlo y fagocitarlo eficazmente. Es antifagocítica. Pero además, esta cápsula es tan abundante que el hongo la libera masivamente en los tejidos y fluidos corporales. Y esto, que es una gran defensa para él, es una debilidad que explotamos nosotros. ¿Cómo? Porque ese polisacárido capsular que inunda el cuerpo del paciente es un antígeno, una molécula extraña que podemos detectar. Se ha convertido en el marcador diagnóstico más importante que tenemos. Buscamos el rastro que deja su escudo. Bien, conectemos todo esto con la experiencia del paciente. ¿Cómo se ve y se siente la criptococosis? Bueno, la presentación clínica más común y grave es la meningoencefalitis subaguda o crónica. Y esas palabras, subaguda o crónica, son cruciales. Esto no es como la meningitis bacteriana que se ve en las películas, que puede ser fulminante en horas. ¿En qué se diferencia? En el ritmo. Aquí los síntomas se desarrollan lentamente, a lo largo de semanas. Empieza con un dolor de cabeza que no se quita, fiebre que puede ser baja, una sensación de letargo, confusión, problemas de memoria. Los signos clásicos de irritación meningia, como la rigidez de nuca, a menudo están ausentes, especialmente en pacientes con VIH, lo que puede despistar a los médicos. Una de las complicaciones más temidas es la pérdida súbita de la visión, causada por el aumento de la presión dentro del cráneo que daña el nervio óptico. Dificultad para respirar, pero a menudo es muy sutil o incluso asintomática.
Muchas veces se descubre por casualidad en una radiografía de tórax que se pide por otro motivo. Una particularidad de C. gatti es que tiende a formar masas inflamatorias grandes en el pulmón llamadas criptocomas, que en una imagen pueden confundirse fácilmente con un tumor. ¿Y hay otras partes del cuerpo que pueda afectar? Sí, la piel es otro sitio muy común, sobre todo en la enfermedad diseminada. Las lesiones pueden ser muy variadas: úlceras, nódulos, placas. Pero hay una presentación muy característica en pacientes con SIDA o trasplantados. Las lesiones se parecen mucho a una infección viral benigna llamada molusco contagioso. Son pequeñas pápulas del color de la piel, con una pequeña depresión en el centro, como un ombligo. Es una pista diagnóstica muy importante. Con un abanico de síntomas tan variado, desde un hallazgo casual en una radiografía hasta una meningitis lenta, el diagnóstico preciso debe ser un desafío. Lo es. El diagnóstico definitivo requiere encontrar el hongo en un sitio normalmente estéril, como la sangre, o más comúnmente el líquido cefalorraquídeo. Este se obtiene con una punción lumbar. La técnica clásica, y muy elegante, es la tinción con tinta china. Tinta china, como la de caligrafía. La misma. Se mezcla una gota de líquido cefalorraquídeo con una gota de tinta china y se mira al microscopio. Como la cápsula del hongo es gelatinosa y gruesa, no deja que las partículas de carbón de la tinta la penetren. El resultado es que se ve la levadura redonda rodeada de un halo de luz perfectamente definido contra un fondo negro. Es una imagen preciosa y un diagnóstico muy rápido. Sin embargo, su sensibilidad no es perfecta. Si hay pocos hongos, puede dar un falso negativo. Entonces, ¿cuál es el estándar de oro hoy en día? La prueba más importante es la detección del antígeno criptocóxico, el CRAG, ese material de la cápsula del que hablábamos. Se puede medir en sangre o en líquido cefalorraquídeo. Es un análisis serológico extremadamente sensible y específico. Y el gran avance de la última década ha sido el desarrollo de pruebas de flujo lateral, que funcionan como una prueba de embarazo. Son tiras reactivas que dan un resultado en 10 minutos con una gota de sangre. Eso debe ser un cambio radical, sobre todo en entornos con menos recursos. Ha sido una revolución. Permite hacer un cribado rápido en poblaciones de alto riesgo, como pacientes con VIH avanzado, y empezar el tratamiento de forma precoz, incluso antes de que aparezcan los síntomas de meningitis, lo que salva muchísimas vidas. Una vez confirmado el diagnóstico, ¿cómo se ataca a un enemigo tan bien protegido? El tratamiento es largo, complejo y se ajusta según la gravedad y el estado inmunitario del paciente. Si es una infección pulmonar leve en una persona sana, a veces basta con un antifúngico oral como el fluconazol, pero para la enfermedad del sistema nervioso central, la estrategia es mucho más agresiva y se divide en 3 fases. ¿Cuáles son esas fases? La primera es la fase de inducción. Dura de 2 a 4 semanas y su objetivo es un ataque frontal para reducir la carga de hongos lo más rápido posible. El fármaco de elección es la anfotericina B, un antifúngico intravenoso muy potente pero también con efectos secundarios importantes. A menudo se combina con otro llamado flucitocina. Parece la fase de shock y pavor. ¿Qué viene después? Luego viene la fase de consolidación, que dura unas 8 semanas y se hace habitualmente con fluconazol a dosis altas para eliminar los hongos restantes. Y finalmente, la fase de mantenimiento, con fluconazol a dosis más bajas, que busca prevenir una recaída. En pacientes con VIH, esta última fase solía ser de por vida, considerándose una infección incurable. Hoy, si la terapia antirretroviral logra una recuperación inmunitaria sólida y sostenida, el tratamiento de mantenimiento se puede suspender. Mencionaste antes la presión dentro del cráneo como una complicación grave. ¿Cómo se maneja eso? Su manejo es tan importante como los antifúngicos. El aumento de la presión intracraneal puede comprimir el cerebro y aplastar los nervios ópticos. Puede causar ceguera y daño neurológico permanente. La principal medida es realizar punciones lumbares terapéuticas. ¿Te refieres a hacer punciones lumbares repetidamente no solo para diagnosticar, sino para tratar? Exacto. A veces es necesario hacerlas a diario para drenar el exceso de líquido cefalorraquídeo y bajar la presión. Es un procedimiento invasivo y agotador para el paciente, pero absolutamente vital para preservar la función cerebral y la visión. Para cerrar el tema del tratamiento, el material describe una reacción paradójica que puede ocurrir justo cuando un paciente con VIH parece que empieza a mejorar. Suena muy contraintuitivo.
Lo es, y es uno de los mayores desafíos clínicos. Se conoce como síndrome inflamatorio de reconstitución inmunitaria, o IRIS por sus siglas en inglés. Ocurre cuando un paciente con SIDA y criptococosis activa inicia la terapia antirretroviral para el VIH. Pero eso es lo que se busca, que su sistema inmunitario se recupere. Claro, pero el despertar de ese sistema inmunitario es a veces demasiado brusco. De repente, reconoce la enorme cantidad de antígenos del hongo que aún persisten en el cuerpo y lanza una respuesta inflamatoria masiva y descontrolada. El paciente, que estaba mejorando, empeora drásticamente. La inflamación en el cerebro puede ser letal y es muy difícil de distinguir de una recaída de la propia infección. O sea que, increíblemente, la misma arma que combate el VIH, la recuperación del sistema inmune, puede volverse en contra del paciente en esta situación. Es una verdadera encrucijada médica. Exactamente. Es un equilibrio muy delicado. Por ese riesgo, la recomendación actual es iniciar primero el tratamiento antifúngico para la criptococosis, bajar la carga de hongos y una vez que la situación esté más controlada, esperar entre 4 y 6 semanas antes de comenzar la terapia antirretroviral. Haciendo una recapitulación, hemos desglosado la historia de un hongo ambiental con dos personalidades. Cryptococcus neoformans, el oportunista que ataca a los inmunodeprimidos, y Cryptococcus gattii, el patógeno primario que puede afectar a cualquiera. Hemos seguido su viaje sigiloso desde el ambiente hasta el cerebro y visto lo complejo que es combatirlo, incluyendo esa paradoja en la que la propia curación inmunitaria pueda desencadenar una nueva crisis. Y si conectamos esto con el panorama general, hemos subrayado cómo la pandemia del VIH en los años 80 y 90 transformó esta enfermedad de una rareza médica a una crisis de salud pública global. Aunque los antirretrovirales han cambiado drásticamente el panorama en los países ricos, la carga de la criptococosis hoy recae de forma abrumadora en las regiones del mundo con menos recursos, especialmente en el África subsahariana. El material que analizamos nos deja con una idea final para reflexionar. Se menciona que la infección inicial a menudo ocurre en la infancia y que el hongo puede permanecer latente en los pulmones durante toda la vida. Aunque no se conocen todas las consecuencias, se especula que la presencia crónica de este organismo podría alterar el ambiente inmunitario local en las vías respiratorias y quizás predisponer a algunas personas a enfermedades alérgicas como el asma. Y esto plantea una pregunta mucho más amplia, que va más allá del Cryptococcus. Nos hace pensar en qué otros microorganismos podríamos estar albergando en un estado latente, aparentemente inofensivo, y cómo podrían, de formas que apenas empezamos a comprender, moldeando silenciosamente nuestra salud día a día.